¿Cómo están todos? Aquí estoy, quiero hacer un pequeño reporte de lo que es el coronavirus, pasando un poco el rato acá en la cuarentena impuesta por mí. Bueno, quería mostrarles más que nada la evolución que ha tenido en Chile el caso de coronavirus. Apareció el 3 de marzo, como todos saben, con un caso, y hoy día estamos, bueno, estamos ya 23, pero son las 2 de la mañana, así que al 22 de marzo teníamos 632 casos. ¿Qué significa hacer una cuarentena total y no hacerla? Bueno, todo importa en el número de factor, cómo ha aumentado. Fíjense que el factor que se ha estado moviendo entre 1,2, 1,4, 1,41, por ejemplo, entre el 22 y el 21, si hacemos la división ya de los 95 casos, ¿cierto? Nos da un factor de 1,17. O sea, los últimos tres factores han estado bien, porque fíjense que o sea, de acá, del día 19, del factor 1,43, 1,26, 1,23, 1,17. Mientras nos acerquemos a 1, estamos todo bien. Si ese factor 1,17, ¿ya? Perdón. El factor 1,17 lo mantenemos y hacemos cuarentena total a partir de ahora, por 14 días, sin salir, sin infectarnos, los infectados nuevos que andan dando vuelta por ahí, que es inevitable que infecten a la familia, infecten a todos, vamos a llegar al 6 de abril con un 6.660. O sea, si en este momento hacemos cuarentena total, el factor sería 1,17 y llegaríamos el 6 de abril a 6.660 casos. Si no hacemos cuarentena y estamos como cuarentena, no sé, toque de queda por 5 horas, vamos a tener un factor promedio, y ese factor promedio, se llama el factor promedio, vamos a ver el promedio de esta, sí, vamos a sacar una función de promedio. El factor promedio es de 1,3. O sea, dado el número de casos de Chile, el aumento de Chile, todo el factor, siguiendo desde el día 1 al día 21, es 1,3. Si este 1,3 lo mantenemos, al 6 de abril vamos a tener 32.000 casos. 32.000 casos si es que no hacemos cuarentena y estamos solamente con medidas de restricción. Pero si hacemos cuarentena, el factor de 1,3 lo vamos a bajar a 1,17, que es el factor de ayer, obviamente es un factor. Lo más probable es que mañana tengamos 822 casos en la mañana cuando nos comenten los nuevos casos. Es un aproximado. Si son más de 822, hay que preocuparse porque el factor es superior a 1,3. Ahora, si es 1,17, ojalá, tendríamos 739 casos. Todo tenemos que intentar llegar a 1,3, el factor promedio actual. Vamos a llegar inevitablemente sobre los 30.000 casos el 6 de abril si no hacemos nada. Si hacemos cuarentena total, todos nos encerramos en las casas, los nuevos infectados, el factor de infección es 1,3 que tiene Chile en este instante, pero como ayer fue 1,17, eso es esperanzador, estamos bajando la tasa, estaríamos en 6.600 casos. O sea, estamos hablando de que podemos salvar a 30.000 personas de ser infectadas si hacemos cuarentena total. Si no lo hacemos, de nuevo, repito, vamos a tener un factor de 1,3 y vamos a llegar a 32.349. O sea, esa es la importancia entre hacer o no hacer cuarentena. Si hacemos cuarentena, vamos a llegar a los 6.000 casos. Porque ese 1,17 no podemos
porque ya hay gente dando vueltas, infecciones que no se sabe que tienen el coronavirus, entonces van a infectar a esa tasa, vamos a llegar a 6.660. Sin, si estamos sin cuarentena, solamente medidas restrictivas, vamos a llegar con el factor que estamos actualmente manejando, que es el 1,3. O sea, hay que bajar esa tasa. Por eso que mañana es muy importante. Ojalá que no lleguemos a los 822. Si superamos esa cifra, preocúpense, ya, preocúpense porque el factor va a ser más. Pero la tendencia, fíjense, de los últimos días ha sido 1,43, 1,26, 1,23, 1,17. Hay que seguir bajando esa tasa. O sea, nadie ha hablado, no he escuchado a nadie hablar de ese factor que es muy importante. Ojalá mañana sea 1,15, 1,13, 1,1, hasta llegar a 1. Cuando lleguemos a 1, supóngase que el factor ahora fuese 1. O sea, esto, para llegar a 1, tenemos que estar 14 días sin salir para llegar a 1. Si llegamos a 1, ahí quedan los 632 casos. Si llegamos a 1,1, que sería un sueño, vamos a llegar a 2.649. Si mantenemos el factor de ayer, vamos a llegar a 6.660, pero eso significa cuarentena total. Si tenemos solamente medidas restrictivas, 1,3. Y aquí está lo peor, si esto aumentara solamente un puntito nomás, 1,4, estamos hablando de 98.000 personas. O sea, mañana es un día clave y hay que hacer cuarentena. Créanme que hay que hacer cuarentena. Las matemáticas no mienten. Bueno, eso ha sido todo, un pequeño estudio de cómo han estado la evolución de los nuevos casos de coronavirus y por qué hay que bajar ese factor y hay que hacer cuarentena. Si hacemos cuarentena en 14 días, vamos a mantener ese factor de 1,17 y vamos a llegar a 6.600 casos. Si no hacemos cuarentena, vamos a tener el factor que nos hemos estado moviendo hasta el día de hoy, nuestro promedio chileno, que es 32.000 casos. Si hubiésemos reaccionado después a lo italiano, estaríamos casi como Italia, no peor. Bueno, por eso es importante mantener el factor de ayer de 1,17. Bueno, esperemos que no aumente y eso han sido un poco algunos comentarios que he querido compartir con todos. Chao, chao.